damos comienzo al taller de hoy, lo primero que vamos a hacer es preparar el suelo. Lo que estamos haciendo es pasar un motocultor, que es una herramienta para preparación de suelo en pequeñas superficies, que lo que hace es mullir el suelo para que después nuestro cultivo pueda enraizar fácilmente y puedan crecer sin mayores complicaciones. Profesor, mullir, ¿qué significa en el fondo, en palabras simples? En palabras simples, mullir lo que significa es moler el suelo y dejarlo que las raíces puedan crecer fácilmente sin mayor obstáculo, porque si un suelo no está bien preparado va a tener obstáculos para el crecimiento de raíces y esa limitación de crecimiento de raíces se va a traducir en un bajo crecimiento de las plantas. ¿Qué nos puede decir de esta máquina? Bueno, el motocultor es una especie de tractor para pequeñas superficies. Este motocultor tiene una fresadora que es para mullir suelo. También posee otro apero como un arado vertedera, pero todo es más chico, lo mismo que el tractor, pero en menor tamaño, en menor escala. Entonces tiene un arado vertedera, un surcador, tiene un carrito también para hacer aplicaciones y es bastante útil en superficies pequeñas. Yo soy de acá de Chimbarongo, Fernando Villagra. Venía, traje este mimbre y se lo vendí para acá para hacer unos ensayos para plantar estos mimbres. Pero hay que hacer lo siguiente, hay que cortar esto, achicarlo. Hay que ver cómo está la profundidad de la tierra. Ahí llegamos ya al piso, ese es el piso. Esa sería la profundidad de preparación. Claro, la preparación de suelo está ahí. ¿Cuánto es lo que hay ahí? 20 cachos. Claro. 20 centímetros. 20, habría que cortarlos de 40. Porque aquí le vamos a dar más y... Tiene que quedar como con 20 más o menos Claro, para arriba. Si sí. hubiera sido de 30 para abajo, se cortan de 50. De 50, justamente. Y de ahí también vamos a tener que ver sacar unas 4 plantas de cada varilla. Perfecto. De cada, digamos... De cada varilla. Cada varilla de 3, 4 metros que tiene esto. No, claro, esto que tiene aquí hay que sacar unas 4 plantas. Usted saca 4 estacas, digamos. Claro, justamente. Ya. Justamente. Perfecto. ¿Estas estacas tienen algo en especial o son cualquier vara que pueda sacar No, en el brazo? es que muy delgado no sirve. Ya. Por eso le vamos a sacar unas 4 nomás hasta por aquí más o menos y ya para allá no es muy delgado. Y cortar también la punta en diagonal. Vamos a cortarle estas amarras ¿Ya? y vamos a contarles cuántos varillas sale este metro. Y cuánta planta lo va a dar 1 metro. Ya. Para que ustedes les quede en la mente, o grabado, o qué sé yo, Ya. anotado. Ya empezamos. Ya. Vamos. Vamos. ...141 varillas. En un atado... En un metro. En 1 metro. Ya. Ya. Ya hay uno que saque la cuenta. 141 por 4. 564. 564 estacas. Ya, eso es lo que tendré que sacar de esta planta. A 40. De 40, A justamente. 50 serían menos. Claro. Claro. Lo que sí hay que considerar es que don Fernando escogió las varas para traerlas para acá. Para o sea, eso. él Para tomó las varas más gruesas para poder Sacar esta planta. usar la estaca. Un atado común y corriente va a tener muchas menos varas, porque se va a tener muchas más varas, porque va a ser una vara que es mucho más delgada. ¿Y cuál es la función de que la estaca sea de una vara gruesa? Es que al ser más gruesa va a tener más energía para poder brotar. Si es una vara delgada, va a tener poca energía para brotar. Muy débil. ¿Ya? Entonces, siendo más débil, vamos a tener más dificultades para que la planta enraíce y después pueda brotar sin mayores complicaciones. Cabe destacar de que nosotros en la agricultura o al utilizar plantas tenemos 2 tipos de reproducción. La reproducción sexual, que sería reproducción por semilla, que es cuando, por ejemplo, una sandía da su semilla y nosotros utilizamos esas semillas para sembrarla. Y la otra es de reproducción vegetativa, que utilizamos material vegetal vivo. O sea, vamos a usar una estaca, una rama, puede ser un bulbo, ¿ya? Sí, Como claro. puede hacer un bulbo de lilium, por ejemplo, en las flores, ¿ya? Y siempre que utilicemos un material que sea vegetal o que esté vivo, vamos a hacer una plantación, ¿ya? Y si nosotros utilizamos semillas, vamos a hacer una siembra. Por eso se habla, por ejemplo, vamos a sembrar maíz, o también se habla de vamos a plantar papa, porque por ejemplo la papa es un material vegetal vivo. Entonces esa es la diferencia, y en este caso es un material vegetal vivo. Entonces vamos a utilizar lo que son estacas de mimbre de un material que es vivo. La pega es esta. En primer lugar, es aquí, ¿ves? Es ahí. De ahí
Tenemos que nosotros hacer esto, ¿ves? Una medida. Estas son los 40, ¿ves? Esa es la planta y esto es así. Permiso, cuidado. Usted tiene que estar aquí, ¿ves? Ahí. Aquí tendríamos... Habría que cortar aquí 3 nomás. 3. Con estas 3 plantas tenemos. Porque esto ya es muy Ya delgado. este es muy delgado y esto se está dejando acá. ¿Ves? Y este se está dejando ahí, ¿ves? Y esta sería aquí otra vez de nuevamente, la misma. Ahí. Este es así, ¿ves? ¿Ves? Ahí salieron 4, ¿ves? Claro. Ese es el trabajo. Y otra, para los jóvenes que era plantar, se planta con la púa para arriba. Con esa puita para arriba. No la va a poner así puerta abajo y después va a salir hacia abajo y se igual. ¿Me entiendes? Así, ¿ves? Así se planta. Entonces, lo primero que hace aquí don Fernando es cortar en Cortar diagonal Claro, ahí está. para favorecer Claro, porque la está entrada de seca, la... Claro. Y ahí no. Eso es para enterrarlo. Para enterrarlo, está fresquito eso ahí. ¿Ves? Que usted lo pone así para allá nomás. ¿Viste? Toma aquí nomás. ¿Y arriba la función para qué es para que quede en diagonal, don Fernando? Cuando le da lluvia, el agua corre. Porque esta putita se seca después. Con el sol se seca. Pero si está cortado así a ras, el agua entra por ahí para bajito. Se abre y se empieza por el medio y se pierde un pedazo de ese así. Y lo otro que nos había comentado don Fernando es que el corte tiene que ser limpio. Claro, Tiene que correcto. ser un solo corte. Claro, puro corte nomás. Está Ya. como está esto de aquí, ¿ves? Sí, pues eso se le llama un corte limpio, o sea que quede ahí, Ahí, parejito. Parejito, ¿ves? Que no quede mordido o de 2 golpes que quede medio roto. Porque Claro, eso no. va a favorecer de que se acumule agua en la punta. Justamente. Ahora, lo otro que es importante a considerar es el tipo de material que vamos a utilizar para reproducir nuestras plantas. ¿Por qué? Porque si nuestro material viene infectado con algún virus o hongo, esto lo vamos a replicar en la nueva plantación. Claro. Por eso nosotros buscamos un mimbral que estuviera más o menos sano, que en este caso es el de don Fernando Villagra, que está bastante sano. Podíamos encontrar alguna que otra plaga, pero no había nada que se pudiera traspasar fácilmente a la nueva plantación. Y la idea es comenzar siempre con el material lo más sano posible. ¿Qué es lo que se hace con las plantas comerciales hoy en día? Por ejemplo, con los árboles frutales. Todos hay viveros que están reglamentados, que tienen que seguir una serie de normas que aseguran de que las plantas vienen sanas, ¿ya? Y en caso de no cumplirse, existen métodos para poder hacer válido el deber del vivero, que es traer plantas sanas, ¿ya? En el caso del mimbre no existe eso, ¿ya? Solamente se traspasa el material entre agricultores y ese material se va reproduciendo, se va traspasando de uno a otro. Gracias. Ahorita, como le decía yo, para que fuera la planta debe quedar todo por un puro lado, hacia arriba. Como te va a seguir aquí haciéndola esta, así va a ir, tiene que ir quedando para que siga la gente la vaya tomando y la vaya poniendo como corresponde. Si no va a quedar, la cosa va a quedar al revés y ahí va a quedar el problema, ¿ves? Pero sí que hay que hacer una cosa. Ustedes van a tener, como saben, este va a dar, póngale que dé 5 yemas, 5 varillitas. Usted lo que tiene que hacer es botarle unos 2 o 3, dejarle 2 nomás o 3. Y este primer año va a sacar la varilla al tiro de metro. Porque si deja las 5, pura son claro. Le hace a este, le da tanto. Ahí le deja unos 2 o 3. Para que crezca. Ahí cuando saca la varilla así, esa varilla ya sirve. Porque la gente tiene putita así y todo sirve. Es un trabajo que se hace cuando ya está brotando la... Justamente, cuando esté el brotecito. Por ejemplo, si enterramos esto y queda esto Van a bajo el quedar, mira, suelo, aquí van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, como 6. Que salgan 5, usted le bota 3, según cómo va la fuerza. claro. Si es muy delgada, le deja 2. Si Le es deja mucho 2. más gruesa, le puede dejar hasta 3. Es que sale, hasta Chile se ve. Claro. Y ahí elimina. Después, cuando está brotando, esto es mucho más fácil de sacar, pero estas yemas se sacan Claro. y ahí se pueden eliminar Cuando esas están así, yemas. cuando están así. Claro, cuando es mucho blandito, se le pasa la mano con un guante y se empiezan a sacar. Y con eso formamos la cabeza que vimos en la sesión anterior. Si se fijaron, siempre habían una vara que era de la planta madre y acá arriba se formaba una cabeza. ¿Por qué se forma la cabeza arriba? Porque siempre los agricultores dejan estas 3 o 2 púas arriba y eso empieza a formar la cabeza arriba. Sí. Claro. Así es. Si dejaran esto,
todas estas darían brote, entonces se formaría una planta que es muy desordenada, daría varas muy delgadas, muchas varas también. Y envejece muy rápido. Que la planta en vez de durar, no sé, 10 años produciendo, va a durarnos 4 o 5 y ahí va a empezar a producir muy poco y ya Claro. deja de ser rentable, ¿no? Eso es. Entonces, al dejar de ser rentable, provoca que tengan que arrancar y replantar otra vez. Tendríamos que ir a ver cuántas mergas van a salir, más o menos la anchura. ¿Vamos a ver? Vamos a Mientras ver. que Jairo corta aquí, nosotros vamos a medirla ya. 10 metros. 10 metros. Ya, aquí tenemos 7 metros. ¿Qué están haciendo ahora? Ya, lo que estamos haciendo ahora es cuadrar el terreno, porque si no hacemos un cuadro, nos va a quedar todo diagonal o nos va a quedar chueco, por decirlo de otra forma, ¿ya? Y lo otro que está haciendo allá con Fernando, con don Jaime, es nivelar, ¿ya? Ese suéltalo nomás, Daniel. Tienes que poner una estaca en el cielo. Entonces, nivelando, van a lograr de que en caso de que haya regar por riego que no sea tecnificado, vamos a favorecer el movimiento del agua. Porque lo que hacemos acá es usar lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es formar un ángulo recto en una esquina y con eso formamos un cuadrado. Y siguiendo ese ángulo recto vamos a seguir una línea recta hacia allá y una línea recta hacia acá. Tienes que poner una acá. Entonces se formaban todos los ángulos rectos en la esquina y de esa manera cuadramos. Si nosotros no cuadramos esto, lo que nos va a pasar es que va a quedar la plantación chueca, no nos va a quedar recta y no nos van a coincidir las hileras. Y va a pasar lo que algunas veces pasa en algunos campos, de que empiezan con una hilera larga y después ya se nos queda corto. Entonces se van acortando las hileras cuando queda desuniforme y no queda completamente cuadrado. Entonces por eso nosotros necesitamos cuadrar el terreno para poder tratar de hacer la plantación lo más recta posible y hacer las líneas que sean derechas. Ahora Marcelo lo que está haciendo es marcar con cal la línea que sería el borde de nuestra plantación. Y de esa línea nosotros vamos a empezar a marcar las siguientes hileras a las distancias correspondientes, que van a ser a 70 centímetros entre hileras y después 70 centímetros sobre la hilera. Entonces, lo que primero marcaron fue la línea de referencia. Entonces, a partir de esa línea de referencia se van a marcar todas las demás hileras a 70 centímetros una de la otra y así vamos a mantener la línea, ¿ya? ¿Ven cómo empiezan a verse que las hileras quedan rectas? Gracias a eso. Y lo que se está utilizando para marcar es cal. Ya. Ay, joder. Y ahí está siguiendo las marcas que le hizo a la, Aquí, correcto, como aquí, una Ahí. vara guía. Que hizo. Esa es la guía, ¿ves? Ya. Están dejando como 20 centímetros por arriba. Claro. ¿Ah? Claro, como 20, ¿ves? Mira ahí. 20 y 20, claro, queda 20 para abajo y 20 para arriba. Yo tengo que seguir la línea. La línea que hizo este joven. Yo tengo que leyendo la guía. Ahí está, ¿ves? Y vámonos con la. Ahí. Ahí sería, ¿ves? Y esto para acá, ¿ves? Una vez que está plantado aquí, ¿cierto? Y usted la va a plantar aquí. Usted la va aquí y la pone en la vuelta a usted. Ahí. Y al llover, Pero es importante lo que está haciendo Marcelo, porque al compactar un poco lo que hacemos es que la estaca se mantenga siempre con humedad. Se queda separada, como nos comentó recién don Fernando, se puede resecar y si se reseca lo que va a provocar es que tengamos una menor cantidad de raíces, ya que la salida de raíces desde la estaca va a depender exclusivamente de la cantidad de humedad y de temperatura que tenga la estaca. Y si la estaca queda expuesta a la temperatura ambiente o al aire, va a quedar con poca agua y además con poca temperatura. ¿Por qué? Porque el suelo siempre va a ser una suerte de regulación de la temperatura. El suelo siempre está a una temperatura cercana a los 10 grados Celsius bajo una cierta profundidad.
entonces al estar a esa temperatura va a provocar que las estacas puedan enraizar fácilmente. La otra labor que habíamos comentado hace poco es que una vez que esta estaca comienza a brotar, lo que vamos a hacer va a ser dejar las 2 o 3 primeras yemas de la punta y el resto que está hacia abajo lo vamos a eliminar. ¿Para qué? Para fomentar de que la planta crezca con una cabeza acá arriba, como lo pudimos ver en la primera parte del taller. Caballo con tractor o a pulso. Y después de esto, lo que tienes que hacer, cuando igual los pastitos se van a echar líquido, los sabonea con una sabona aquí. Se sabona con una sabona. Y así evita las Pa' malezas. Para acá, y este va para allá. Mata el pasto y todo esto. Y economiza echar líquido. Tarea. Bueno, la fecha preferida para la plantación de mimbre es usualmente durante el mes de agosto, principalmente a inicios de agosto, antes de que las varas de mimbre comiencen a brotar, debido a que una vez que ya empiezan a brotar es mucho más fácil que se deshidraten y que tengan problemas para poder enraizar. ¿Ya? Si plantamos mucho antes de esta fecha, el suelo está muy frío y como las estacas están inactivas, también puede ser una complicación. Por lo tanto, la fecha idónea para hacer plantaciones de mimbre es cercano a la primera quincena de agosto, y así lo hacen la mayor proporción de nuestros agricultores de sauce mimbre.